Amén. Quiero invitar al hermano que vaya conmigo a Segunda de Corintios y vamos a dar la lectura a los primeros 7 versículos. Bueno, vamos a leer del 3 al 7, así que quiero invitarle a que vaya conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 3 al 7. Hoy vamos a hablar de nuestro segundo regalo y hoy vamos a hablar acerca del regalo del consuelo. Y la semana pasada hablábamos de las pruebas y de las situaciones difíciles que podemos enfrentar en nuestra vida y cómo ellas vienen a ser un regalo para nosotros. Un regalo que nos da una lección, un regalo que nos enseña a vivir, un regalo que nos enseña a madurar. Pero hoy vamos a hablar acerca del regalo de la consolación. En contraste con las tribulaciones y los problemas de la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca del regalo de la consolación. Y yo quiero invitarle a que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7, y la Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, nota esa palabra, aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también nosotros somos compañeros en las consolaciones. Bueno, este es un regalo especial de parte de Dios para todos nosotros. Las pruebas de la semana pasada eran el regalo que nadie quiere. Este regalo de este día es el regalo que todos anhelamos, porque sin duda alguna todos queremos ser consolados en los momentos de la prueba, especialmente en esos tiempos de dificultad, cuando no sabemos qué hacer, o como alguien dijo, cuando no es lo duro sino lo tupido en la vida. Todos queremos ser consolados en esa época. Y si hay algo que tenemos que tener siempre presente, es que los problemas y las dificultades en este mundo son inevitables. Vamos a pasar por ellas, vamos a sufrir problemas, vamos a sufrir dificultades. Estas se levantan contra nosotros, así como el aire levanta el polvo que golpea nuestro rostro. Así, de la misma manera, se levantan las dificultades a diario. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso en nuestra vida? Bueno, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo perverso. Nosotros mismos somos seres humanos caídos, seres humanos perversos, corrompidos por el pecado. Y las pruebas y los sinsabores de la vida vienen en todo momento. No sé si usted se recuerda, pero uno de los amigos de Job, llamado Elifaz, llegó ante él buscando darle un consejo para confortarlo, para darle esa consolación que Job necesitaba. En Job capítulo 5, versículo 7, escuche bien las palabras de Elifaz. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, escuche bien esto, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué está diciendo este hombre ahí? Que ningún ser humano está libre de pasar por dificultades. Todos vamos a pasar por problemas, todos vamos a pasar por pruebas. La Biblia dice aflicción, que literalmente significa una pena, un dolor o un problema. Vamos a hablar de eso más adelante. Esa palabra tiene relación con laborar y afanarse hasta quedar exhausto. Eso significa aflicción y la vamos a mencionar más adelante. Pero este verbo de la aflicción, que es básicamente lo que trata el pasaje trata de la consolación y la aflicción. Ese verbo alude al agotamiento de los obreros que estaban tratando de construir la casa de Dios sin cooperación de nadie. Y en ese sentimiento de agotamiento espiritual, Job, quien no era ajeno al sufrimiento que estaba pasando, él no ignoraba la prueba
y él no ignoraba las consecuencias de las pruebas que él estaba viviendo. Él dijo en Job capítulo 14, versículo 1 y 2, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Brotamos como una flor, dice Job, y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Así que Job, en medio de las dificultades que estaba enfrentando, declaraba en primer lugar que la vida es breve, está llena de problemas. La Reina Valera dice sin sabores, dice la Reina Valera 60. Job aquí se lamenta en sus declaraciones finales. La enfermedad, la soledad, la desilusión y la muerte hicieron que Job dijera que la vida no era justa, porque la vida no es justa. Jeremías, apodado el profeta llorón, se lamentaba de la misma manera cuando él dijo en Jeremías 20:18, ¿para qué salí del vientre de mi madre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Así que a lo largo de todas las escrituras, como bien pudimos ver ahorita, a lo largo de todas las escrituras encontramos testimonio tras testimonio de que en esta vida vamos a pasar por pruebas, problemas y dificultades, que enfrentamos toda clase de sinsabores en la vida, que no es una vida color de rosa como muchos la presentan, como comúnmente escuchamos, sino que esta vida está llena de dificultades, penas, dolores, desilusiones y desesperos. Y note esto, porque para aumentar más el dolor que producen nuestras dificultades y las desilusiones, escuche bien, en nuestra vida, en medio de todo lo que pasamos, surge la realidad de que Dios pareciera que en ocasiones se aleja de nosotros, está distante de nosotros, despreocupado de lo que nos está pasando. Como que si Dios está tan ocupado con sus cosas ahí en el cielo que se olvidó de darnos a nosotros o de cuidar de nosotros cuando más lo necesitábamos. Como que Dios está tan ocupado en trayendo paz allá en la guerra que está en el Medio Oriente que se nos dejó o se olvidó de dónde nos dejó a nosotros. Mire, en su desesperación, Job, tratando de abogar por su causa delante de Dios, escuche bien las palabras de un hombre que creyó que Dios lo había abandonado. Él dice en Job 23, 8 al 10, voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. Versículo 9 dice, no lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Pero note con qué frase termina Job. Sin embargo, él sabe dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Él sabe dónde yo estoy y esa es la realidad de todo, dice Job. La realidad de todo, dice Job, no es que yo no lo pueda encontrar a él. La realidad de todo es que él sabe dónde yo estoy. Job en el capítulo 13, versículo 24 dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y no solamente él, sino que los salmistas declaraban la misma línea de pensamiento. En el Salmo 10:1 dice, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? ¿Usted entiende esa frase? ¿Por qué te escondes, Dios, cuando yo estoy pasando por dificultad? Es decir, que para el salmista Dios parecía estar muy lejos, escondido en algún lado, tratando de huir de lo que a él estaba pasando. Pero cuando el salmista sentía esas dudas, él no dejó de orar, ni dejó de pensar en Dios. Es más, él se interesó más en buscarlo. El salmista aquí no se estaba quejando, él simplemente estaba pidiendo que Dios se apurara con la ayuda que él estaba a punto de darle. Hermanos, es durante esos momentos en los que nos sentimos más solos y oprimidos cuando más necesitamos orar y hablarle a Dios de nuestros problemas. Aún David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Así que podemos darnos cuenta que a lo largo de toda la historia, los seres humanos constantemente piensan que en los momentos de dificultad Dios se aleja de ellos. Usted tal vez ha escuchado acerca de este libro,
Pero en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, el doctor James Dobson afirma que cuando pasamos por esos momentos de dificultad, al igual que el salmista, al igual que Job, al igual que David, tendemos a hacernos ciertas preguntas, dice el doctor James Dobson, que en lugar de acercarnos a Dios, más bien nos terminan alejando de Él. Note cuáles son las preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Sabe Él lo que está ocurriendo? ¿Le importa? ¿Por qué se ha oscurecido el cielo y permanece en silencio? ¿Qué es lo que he hecho para merecer que Dios me abandone de esta manera? El doctor James Dobson dice que luego de hacernos esta serie de preguntas, a medida que la frustración viene a nosotros y el temor se acumula, nuestro espíritu retrocede lleno de desconfianza y confusión. Cuando pasamos por esos momentos, dice el doctor James Dobson, y comenzamos a cuestionar dónde está Dios, en lugar de alentarnos, termina creando en nosotros desconfianza y confusión. Otro hombre llamado el doctor R.T. Kendall, él llama esto la barrera de la traición, así es como él la denomina. Él opina que tarde o temprano los cristianos vamos a atravesar por un periodo en el cual parece que Dios nos ha abandonado. Él le llama la barrera de la traición. Pero lo que el doctor Kendall dice es que más del 99% o casi el 99% de los cristianos no pueden pasar la barrera de la traición. Entonces nuestra fe está estorbada por una experiencia amarga que no podemos olvidar. Hermanos, de ahí y en medio de toda dificultad que Dios nos ofrece el regalo del consuelo. Note en el pasaje que acabamos de leer, le invito a que usted vaya conmigo, que la palabra consuelo se menciona 10 veces como verbo o sustantivo. Espero que usted ya las haya encontrado. La palabra consuelo se menciona 10 veces como verbo o sustantivo. Versículo 3, consuelo, consolación. Versículo 4, consuela. Versículo 4, consolación, consolación. Versículo 5, consolación. Versículo 6, consolación, consolación, consolación. Versículo 7, consolación. 10 veces en un solo pasaje el apóstol Pablo escribe la palabra consolación como verbo o sustantivo. Pero note que hay un contraste de palabra que constantemente se repite en el mismo pasaje, y esa palabra es tribulación o todos sus derivados. 7 veces se menciona la palabra tribulación o alguno de sus derivados. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en medio de la dificultad podemos disfrutar del regalo de la consolación más veces que de nuestra tribulación. Más veces que de nuestras tribulaciones. Ahora, bueno, podemos disfrutar del regalo de la consolación que Dios nos da. Pero la primera verdad que tenemos que aprender en este pasaje es la persona del consuelo. ¿De dónde viene mi consuelo? Mira, el versículo 3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A pesar de que frecuentemente pensamos que Dios está lejos, al igual que los hombres de los cuales acabamos de hablar, Dios, hermanos, no nos abandonó en medio de nuestros peores momentos. Pablo señala al Dios como la fuente de nuestra consolación. Él alaba a Dios porque su presencia se mostró en la vida del apóstol Pablo en todo momento. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestra consolación. La traducción del lenguaje actual dice: demos gracias a Dios porque Él es la fuente de nuestra consolación. Y usted pensaba que Dios lo abandonó. Él es la fuente de su consolación. Pablo agradece aquí porque Dios siempre había estado con él en todo momento. No había hora, dice el apóstol Pablo, ni lugar donde Dios no había estado con él. Tampoco había problema o dificultad de la cual Dios no lo había librado. Y vaya que si Pablo había pasado por dificultades y problemas.
Charles Spurgeon decía, hablando de Pablo, que aquí estaba un hombre, dice Charles Spurgeon, que sabía que al día siguiente podía estar muerto, ya que sus enemigos eran muchos y eran crueles y poderosos, y aún así pasó gran parte de su tiempo alabando y bendiciendo a Dios por el consuelo que le daba. No sé si usted sabía esto, pero en la segunda carta a los Corintios, Pablo describe más sufrimientos que en cualquier otra carta que él escribió en toda su vida. Pero el propósito de escribirle a los Corintios o de describir los sufrimientos que él había pasado era darle la honra y la gloria a Dios por haberlo ayudado en cada uno de ellos. Y aquí tenemos a Pablo describiendo en segunda de Corintios tenemos a Pablo describiendo el famoso aguijón en la carne que él tenía, que padecía, y aunque no se sabe con exactitud a qué se refería con eso, muchos dicen que era un problema de los ojos, otros dicen que era un problema del estómago, otros dicen que era un demonio que lo atormentaba. No se sabe a ciencia cierta a qué se refería. Dios lo fortaleció. Mire, segunda de Corintios 12, 7 al 8 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto del cual he orado o he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Pablo había orado por sí mismo, pero a Dios le había placido dejarle ese aguijón. Versículo 9 al 10. Y se me ha dicho nada más, no se me dio respuesta a mi oración. Yo no fui sano, dice Pablo, sino que se me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo describe a Dios como el Dios y el Padre de la misericordia. Él es misericordioso, dice Pablo. Ahora, no es lógico que pensemos que Dios nos abandona en nuestros peores momentos, cuando Pablo lo describe como el Padre de la misericordia. Y recuérdese que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. Dios nunca nos abandona, Él es Padre de misericordia. O su condición espiritual, dice en la descripción de la misericordia. El ser que está en desgracia o por su condición espiritual no merece ningún favor. En la Biblia, hermanos, se destaca la misericordia de Dios como una disposición suya para beneficiar al pecador. En el Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que podemos encontrar consuelo en Dios, porque es grande en misericordia y porque Él es el Dios de toda consolación. No importa qué tan lejos podamos sentirlo, Él es el Dios de toda consolación. Él está más cerca de lo que usted y yo podemos imaginar. El doctor MacArthur dice que esta es una descripción de Dios en el Antiguo Testamento como la fuente última de todo acto verdadero de consolación. La palabra griega que se traduce aquí está relacionada a un término que significa aquel que se pone al lado de otro para ayudar. Eso significa consolar. Aquel que se pone al lado de otro para ayudar. Y en el Nuevo Testamento se refiere a un adjetivo que se le da al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, Jesucristo dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Cristo, el Espíritu Santo, es aquel que se pone al lado nuestro en medio de nuestras dificultades. Dice Filipenses 2:1: si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia.
Pablo, hermanos, recibió el regalo de la consolación, el regalo del consuelo en su propia vida. Pero ese consuelo no era simplemente la comodidad de sentirse bien. No, no, no. Ese consuelo era, él mismo se afirmaba de que Dios vino a él en medio de sus sufrimientos y angustias para fortalecerlo. Es decir, que el consuelo tiene que ver con fortalecimiento, darle valor y ánimo a alguien para seguir adelante a pesar de las pruebas. Jesús en las bienaventuranzas nos prometió que bienaventurados los que lloran o los que sufren o los que pasan por dificultades, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, dice aquí, serán consolados. Alguien acertadamente dijo que los que lloran ahora obtienen la belleza en vez de cenizas, gozo en vez de lamentación y espíritu de alabanza en lugar de espíritu de abatimiento. Habiendo sembrado con lágrimas, dice este escritor, ahora van a cosechar con gozo. Ahora, sin embargo, todo consuelo presente, aún el mejor, escuche bien esto, es un consuelo parcial, interrumpido. Porque usted puede estar consolado por un momento y al cabo del tiempo vuelve la prueba nuevamente a su vida. Es decir, que el consuelo es de poca duración, porque vamos a enfrentar presiones en la vida constantemente, pero los días de nuestro lloro, dice Pablo, terminarán pronto. Y entonces Dios va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Entonces el sentido más pleno de los que lloran serán consolados. Nota el versículo 4 en su primera parte, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El versículo 4 en su primera parte. Pablo habla de su experiencia personal aquí. Dios no nos consuela solo porque Él es el consolador, sino porque lo ha prometido. Versículo 4, Dios nos promete consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Pablo enfrentó situaciones que querían debilitarlo, incluso muchas veces situaciones en las cuales puso en riesgo su propia vida. Pero sin importar lo que sobreviniera, él sabía que Dios lo sostenía y lo fortalecía. Es más, él mismo escribió en Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, si Dios nos dio su propio hijo, dice Pablo, ¿cómo Él no nos va a dar todo lo que necesitamos? Ahí se incluye la consolación. Pero mire lo que él escribe en el capítulo 8 más adelante, en el versículo 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para cualquier cristiano desalentado que esté aquí en esta tarde, es Dios quien nos ofrece la seguridad del amor de Cristo presente en toda nuestra vida. Así que existen muchos motivos para entender que Dios está más cerca de nosotros cuando pasamos por nuestras dificultades. Aún en medio de las dificultades seremos más que vencedores, dice el apóstol Pablo. Pablo confiaba en la protección y el consuelo que venía de Dios, y es debido a dicha protección que la fe del apóstol literalmente fue inquebrantable en su vida, a pesar de que pasó por muchas dificultades de muerte, a pesar de que muchos de los líderes religiosos lo querían ver muerto. Su fe fue inquebrantable. Es la misma promesa que se hace para nosotros. Ahora ve en segundo lugar, porque este regalo, al igual que el de la semana pasada, también tiene propósito. El propósito del consuelo. ¿Para qué Dios lo consuela a usted? ¿Para qué Dios me consuela a mí? Mire lo que dice el versículo 4. El cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Aquí está el propósito. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, aunque esto pareciera un trabalenguas, la Biblia dice que usted y yo somos consolados para que consolemos a alguien más. Pablo veía el consuelo de Dios en su vida, no solo con el fin de sentirse bien o de expresar cuidado de Dios o de ver el cumplimiento de la promesa que Dios hizo. No, Dios le enseñó a Pablo, y Pablo veía la consolación como el hecho de que usted que recibe consuelo, usted tiene la obligación, la responsabilidad de consolar a alguien más. Los cristianos, hermanos, recibimos consuelo con el deber y la obligación de transmitirlo a otros. Es decir, que este regalo es transferible. Usted recibe el regalo y usted lo transfiere a alguien más. Alguien dijo que este propósito, está ahí en sus notas, este propósito del consuelo es equipar a los consolados para ser consoladores. El que recibe consuelo, dice Pablo, tiene la responsabilidad de compartirlo. Y Pablo se sentía unido a los corintios en sus aflicciones y por tal motivo podía darles el consuelo que ellos necesitaban. Es decir, que todos los problemas que los corintios estaban pasando, ya Pablo los había pasado. Él sabía cómo ellos se sentían. Alguien dijo que el que ha experimentado la aflicción, la enfermedad, el abuso o cualquier otra dificultad está más que capacitado para dar consolación. Déjeme comentarle algo, y no quiero ser insensible tal vez a lo que usted sufrió un tiempo atrás, pero ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios le permitió a usted pasar por esa experiencia amarga en su vida? Bueno, Pablo dice que Dios le permitió a usted pasar por esa experiencia amarga en su vida para que usted le enseñe a alguien más cómo salir de eso y cómo encontrar consuelo en Dios. Pablo aquí enfatiza que el recibir consolación nos convierte en un conducto que canaliza el mismo consuelo que Dios nos da a nosotros cuando pasamos por tribulación, a otros que están pasando por lo mismo. Es decir, que alguien que pasó por algún divorcio puede alentar a otro que está a punto de divorciarse a no hacerlo, y todas las dificultades que él vivió. Es decir, que alguien que pasó por un abandono puede alentar a otro de cómo Dios le dio fortaleza en medio de ese abandono, por algún abuso, por cualquier cosa. Dios usa eso en su vida para ayudar a otros. Muchas veces el comunicar la consolación es más profundo que usar unas cuantas palabras de consuelo. Oh, cuánto lo siento. Oh, lo acompaño en su dolor. Mire, ¿sabe qué cosas hacen más la diferencia que unas palabras? Un abrazo, unas lágrimas, una simple expresión de apoyo valen mucho más cuando de consolar a alguien se trata. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos la razón de nuestro sufrimiento sin encontrar respuesta para ello? Bueno, tal y como le ocurrió a Job, en su momento no entendía lo que estaba pasando. Pero dígame si no, ahora Job para nosotros es un referente de alguien que pasó por mucho y nunca negó su fe. Hasta nuestros días lo recordamos. Pruebas sufridas, pero su fe se mantuvo firme. Ahora, no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento, pero cuando somos consolados encontramos una respuesta que nos alienta. Y entendemos que Dios tiene un propósito de prepararnos para serle útil en el ministerio de la consolación. Alguien dijo que los quebrantados de corazón pueden ser más útiles cuando se trata de sanar a otros que también tienen el corazón herido. Así que podemos ser instrumentos de Dios cuando pasamos por dificultades. Déjenme darle un ejemplo. Hay un acontecimiento en la vida del apóstol Pedro que ilustra la verdad de que usted y yo somos consolados para que usted y yo consolemos a alguien más. Jesús sabía que Pedro pronto iba a pasar por un momento amargo en su vida. ¿Se recuerda? Le iba a negar. Lo peor que pudo experimentar Pedro en su vida. Esta era la prueba de fuego en la vida del apóstol Pedro.
Su tribulación, su aflicción era el momento amargo de la negación de Cristo ante la cruz. Y Jesús sabía que ese evento en la vida de Pedro lo iba a llevar de ser un impetuoso a llorar amargamente. Usted se recuerda, el apóstol Pedro era aquel que dijo: no tienes que ir a la cruz, nosotros vamos a ir contigo, o yo hago esto, yo hago lo otro, defender a Cristo en medio de la dificultad. Bueno, cualquiera que sea la circunstancia, él pasó de ser el impetuoso a llorar amargamente. Pero ese evento en su vida, Dios lo iba a usar para algo especial. Dios iba a usar la tribulación de Pedro para consolar al resto de los discípulos. Mire lo que Cristo le dijo en Lucas capítulo 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, Pedro era el blanco. Pedro era la mira en la cual Satanás tenía sus ojos puestos. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice que de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ese evento amargo en la vida del apóstol Pedro, Dios lo iba a usar para fortalecer a los discípulos. Y usted y yo conocemos la historia y sabemos que así fue. Después de haber sido consolado por Jesús, ahora Pedro podía tomar ese consuelo para consolar y fortalecer al resto de los discípulos, quienes también pasarían por momentos de prueba. Literalmente, Pedro, después de este evento en su vida, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Dios usó la aflicción de un hombre para consolar a otros. Ahora, nota el término ahí en el versículo 4, tribulaciones. Ese término literalmente quiere decir presión y hace referencia a las persecuciones, al estrés y las pruebas que Pablo enfrentó en su propia vida. Este término se refiere a una presión aplastante. Eso significa una presión aplastante. Y la referencia que hace es colocar grandes pesos en el pecho de una persona para aplastarla. Eso es lo que significa, o la referencia que hace esa palabra. Y así es como muchos se sienten con las presiones que no pueden enfrentar en la vida. Pero mira el versículo 5 lo que dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también en nosotros nuestra consolación. Pablo menciona otra adversidad ahí en el versículo 5, y es la aflicción. Esta se contrapone contra la aflicción. Pablo menciona la abundancia de aflicción en contraparte con la abundancia de consolación. ¿Ya encontró el contraste ahí? La abundancia de aflicción, versículo 5, en contraparte la abundancia de consolación. Aflicciones y consolaciones. Ahora mire, esa palabra aflicciones tiene casi el mismo significado que la tribulación. Literalmente significa algo que sufre, adversidad, dolor, padecimiento. Da la idea de algo físico que apremia a los seres humanos. Muy parecida a las tribulaciones, un erudito griego cuenta sobre el uso de una tortura antigua que consistía en poner pesas sobre el pecho del acusado. Si el preso no confesaba su delito o su crimen, se le aumentaban más pesas encima y eso lo llevaba a la muerte. Y eso es básicamente una ilustración muy certera de lo que las aflicciones pueden hacer en la vida de los seres humanos. Representan lo que presiona, lo que agobia al espíritu humano. Pero Dios en su misericordia, hermanos, nos da el regalo de la consolación. Muchas aflicciones, mucha consolación. Esto es lo que lleva a la idea de ánimo, valor y disposición. El comentarista William Barclay decía que Pablo estaba bien seguro de que Dios nunca le enviaba una tarea al hombre sin darle la fuerza para realizarla. De allí
esa relación estrecha entre aflicción y consolación. Pero entre medio de la aflicción y la consolación resalta un verbo, abundan, en el versículo 5. Ante la abundancia de aflicción, dice Pablo, así está la abundancia de la consolación. Mire, si como creyentes no enfrentamos las aflicciones y aprendemos a tratar con ellas, tampoco podremos recibir la consolación abundante que aquí se nos promete. No debemos como cristianos esperar tener la vida libre de aflicciones como aprendíamos la semana pasada. No, eso nunca va a pasar. Es más, Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la, otra vez, participación de sus padecimientos. Vamos a sufrir, llegando a ser semejantes en Él, en su muerte. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Otra vez vamos a sufrir, porque así participo de los sufrimientos de Cristo. Vamos a sufrir, pero tenemos el regalo de la consolación. Así que cuando sufrimos por Cristo, nos hacemos uno con Él, recibimos la consolación que Él nos promete, pero recuérdese que usted es consolado para que usted vaya y consuele a alguien más. Así que cualquier dificultad que usted haya pasado en su vida, piense que Dios permitió que usted pasara por eso, para ayudarle a alguien más a que no pase por eso, o para ayudarle a alguien más a que sepa cómo pasar por lo que usted ya vivió. Ahora déjeme darle la tercera verdad que aprendemos de este regalo, y es la participación del consuelo. Mira el versículo 6, si es tan amable conmigo, dice: porque de la manera que abundan, versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Ahora nota el versículo 7. En nuestra esperanza respecto de vosotros está firme, pues sabemos que así sois compañeros en las aflicciones. Y si somos compañeros en las aflicciones, dice Pablo, también somos compañeros en las consolaciones. Mire, Pablo, hermanos, nos insta a tener presente que cuando pasamos por momentos de dificultad, es Dios quien nos consuela. Él es la única fuente, dijimos ya, de consolación. Podemos esperar en Él y encontrar lo que necesitamos para nuestra aflicción. Es más, 2 Corintios 7:6 dice: pero Dios consuela a los humildes, no a los orgullosos. Es que ¿sabe cuál es el problema? Que los orgullosos piensan que no necesitan consuelo de parte de Dios. Dios consuela a aquellos que reconocen que su consuelo viene únicamente de Él. Segunda de Tesalonicenses 2:16 al 17 dice: el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y nos afirme en toda buena palabra y obra. Es inevitable que el curso de la vida cristiana no seamos atribulados, ya lo dijimos, pero lo mejor que podemos hacer es estar preparados para enfrentar la consolación y la tribulación cuando venga a nuestra vida. El versículo 6 hace referencia a nuestra participación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Versículo 6 dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. La iglesia, en los sufrimientos, somos compañeros, dice Pablo. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted quiere ser piadoso en Cristo, usted va a padecer por dificultades. El regalo del consuelo viene a nosotros en medio de nuestra participación de sufrir por causa de Cristo.
Dios, hermanos, desarrolla en nosotros la paciencia, la resistencia que necesitamos para enfrentar las presiones de la vida. En 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Sabe qué es eso? Participación. Subráyelo. De las tribulaciones y participación del consuelo. Aquí está la participación de las tribulaciones. Si un miembro padece, todos padecen con él. Pero vea la participación del consuelo. Si un miembro recibe honra, todos los demás con él se gozan. Así que hemos sido puestos en este mundo para mostrar el apoyo que otros necesitan en momentos de dificultad, para acompañarnos, para tener ánimo mutuo y recibir juntos la consolación divina en medio de las dificultades que podamos enfrentar. En 2 ocasiones, Pablo menciona en el versículo 6 consolación y salvación. Note el versículo 6, consolación y salvación. En 2 ocasiones Pablo menciona las mismas 2 palabras juntas, consolación y salvación, haciendo referencia a la perseverancia que los cristianos deben de tener en medio de la tribulación, consolación y salvación. Alguien acertadamente dijo que el cristiano es un atleta de Dios cuyos músculos espirituales se fortalecen con la disciplina de la dificultad. Dios nos ha puesto juntos como miembros de la iglesia para que seamos, versículo 7, compañeros en las aflicciones. Compañeros en las aflicciones. ¿Sabe qué sería lo peor que nos puede ocurrir como iglesia? No convertirnos en compañeros en las aflicciones. No llorar cuando otro llora. No sufrir cuando otro hermano de la iglesia sufre. Eso sería lo peor que nos pudiera pasar como iglesia. Pablo sabía que los hermanos en Corintios habían sufrido mucho, habían padecido mucho, pero que la iglesia había pasado por mucho dolor y por mucha adversidad. Ahora ellos podían pasar de ser compañeros en las tribulaciones, versículo 7, a ser compañeros en la consolación. Ellos podían recibir el consuelo que viene de Dios. Hablando de Cristo, Hebreos capítulo 2, versículo 18, note lo que dice, hablando de ser compañeros. Debido a que Él, refiriéndose a Cristo, mismo había pasado por sufrimientos, dice, y pruebas, ahora Él puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por sufrimientos y por pruebas. Gloria a Dios, porque tenemos un consolador que también pasó por sufrimientos y por pruebas. Hermanos, vale la pena experimentar el sufrimiento y el dolor. Vale la pena pasar por momentos de dificultad si esa experiencia nos capacita para ayudar a otros cuando estén enfrentando las tormentas de la vida. Vale la pena pasar por momentos de dificultad. Dios nos da el regalo de la consolación. Pero recuérdese que ese regalo viene a nuestra vida para que usted podamos compartirlo con alguien más, para que ustedes y yo, como iglesia, así como somos compañeros en las tribulaciones, podamos ser compañeros en la consolación. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar, pero quiero que piense en algún momento en el cual Dios lo hizo pasar a usted por esa tribulación de la cual hemos hablado. Ese momento oscuro, amargo en su vida. Esos momentos que no nos gusta recordar. Usted sabe cuál es. Yo sé cuál es ese momento en mi vida. Usted sabe cuál es. Si usted es de esas personas que no le gusta hablar de esas cosas, le invito a que en esta hora hable con Dios, la fuente de su consolación. Platíquele a Él.
Platíquele a Él cómo se siente con esa situación que usted vivió, con esa experiencia que usted pasó. Esas cosas que no nos gustan hablar con otros. Dios permitió que usted pasara por eso para que usted alentara a alguien más. Dios permitió que usted pasara por eso para que usted alentara a alguien más. Por muy duro que sea ese evento en nuestra vida, esas cosas vienen a nosotros para darnos una lección y nosotros poder compartir esa lección con alguien más. Ese es el propósito de la consolación. Es el regalo del consuelo que Dios nos da. Es el regalo que todos anhelamos, que todos queremos tener, porque necesitamos aliento en los momentos difíciles en nuestra vida. Yo no sé si usted en esta tarde está pasando por alguna situación difícil. Usted está enfrentando esos problemas que nos pueden quitar incluso el aliento. Respiramos hondo sin saber hacia dónde nos dirigimos. Usted está enfrente de la fuente de consolación. ¿Por qué no le pide a Dios que le ayude en este momento? Dios, ayúdame ahorita, porque estoy pasando por esta situación en mi vida. Yo quiero ser consolado. Necesito consuelo. Y no se preocupe, que el Dios de toda consolación va a dar lo que usted necesita. Señor, gracias por tu consuelo, porque todos lo hemos sentido en más de alguna ocasión en nuestra vida. Gracias porque a pesar de esos momentos de dificultad y de aflicción de los cuales hemos hablado, Señor, eres tú quien nos da la fortaleza para mantenernos de pie y seguir adelante a pesar de que hemos pasado por esos momentos de dificultad. Señor, tú nos has permitido pasar por esos momentos para que ayudemos a alguien más, para que alguien más pueda ser consolado. Señor, rogamos que seas tú quien nos ayude a encontrar el consuelo que necesitamos y que nos ayude a compartir ese consuelo con alguien más. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos, Dios. Y si estamos pasando por alguna dificultad, te pido, mi Dios, que seas tú quien nos aliente, nos dé ánimo y fortaleza para seguir adelante. Gracias por lo que haces en nuestra vida, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos ser instrumentos tuyos cuando de consuelo se trata. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús.